Bueno, ya estamos de vuelta de publicidad, gracias por estar ahí, son las 7:12, estamos en directo a través de 987, a través de las redes sociales y también a través de la TDT para León y Alfoz. Si nos queréis ver, tenéis que resintonizar vuestro televisor y buscarnos en el canal 32 del UHF, y si aún así no nos veis, lo que tenéis que hacer es pedir a la antenista que amplifique la señal del 32, porque esa es una señal en la que antes no había nada, y ahora que estamos nosotros, pues bueno, pues ya tienen una excusa para poder amplificar esa señal y no tener ese monocanal que a veces tanto nos perjudica a nosotros, ¿no? Pero es normal, está dentro de la normalidad. Y por eso lo decimos, todavía hay tiempo para que nos podáis sintonizar. Sintonizadnos porque vamos a enseñaros muchas cosas interesantes en estos días, y ahora que vienen las elecciones y van a venir las locales, las municipales, las autonómicas, vamos a estar con mucha actualidad y seguro que os vamos a informar, también a entretener, por supuesto, es lo que intentamos. Aunque en este caso vamos a informaros, vamos a hablar de algo que ha sido el epicentro de estos 2 días, de este martes y lunes. De hecho, ayer Antena 3 creo que rozó los 10 millones de espectadores en el debate, y vamos a hablar de ello. Enrique, gracias por acompañarnos. Muy buenas. Gracias, Enrique. Javier Díez Gutiérrez es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. Libro Neoliberalismo Educativo, es una de tus publicaciones. Y vamos a analizar el debate electoral que hemos tenido, los debates que hemos tenido en Televisión Española, en Antena 3, aunque vamos a ver imágenes de Televisión Española. Como estudioso, y la primera pregunta para empezar, observador y experto analista, ¿qué conclusiones fundamentales podríamos sacar y destacar de estos 2 debates A4, celebrados, como ya sabemos todos, ayer y antes de ayer? Pues en primer lugar, la importancia de lo que es debatir sobre ideas, sobre propuestas, y que es un ejercicio democrático que deberíamos hacer mucho más a menudo, porque es una de las formas de involucrar también a la ciudadanía, no solo como espectadores, sino también como participantes, porque de hecho las redes sociales han estado hirviendo todos estos días justamente en torno a ese debate y en torno a las propuestas que se hicieron o que no se hicieron muchas veces, como pasó en el primer debate, por ejemplo, que hubo el tema de la educación, lo digo porque me afecta a mí personalmente. Perfecto. Que ni salió ni se apareció, y que de las horas que se estuvo debatiendo, al final se redujo a 8 minutos, pero otros debates que en el lunes, por ejemplo, no habían salido, como fueron también el tema de la igualdad o otros temas, ya en el segundo ya sí se retomaron. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que ha sido un elemento que a la mayoría de la gente que los hemos visto nos parece que es una forma de confrontar distintas alternativas de modelo de país, de modelo de sociedad, y que nos ofrecen de alguna forma una forma de entender la sociedad y apostar por uno de los proyectos. No le vamos a pedir que se moje, no es nuestro cometido, pero sí que nos haga que nos destaque lo que cada uno hizo, es decir, cómo participó cada uno de los candidatos en los 2 debates, así haciendo una mezcla de los 2 días. Yo creo que todos los analistas están de acuerdo en algunos aspectos fundamentales. Primero, que el primer debate fue más encorsetado y el segundo debate fue quizá más dinámico, pero también más agreste, por lo tanto tiene un sabor agridulce en ese sentido, porque ahí sí que incluso se destacó que se perdieron incluso las formas. Esto normalmente para la gente que provenimos del mundo de la educación o sobre todo la filosofía, siempre que estamos además promocionando a nuestros jóvenes estudiantes para que participen en debates, siempre decimos y explicamos que es importante exponer las ideas, pero sin agresión, al contrario, es decir, que tú puedes defender claramente de forma asertiva tus propuestas, pero no por eso tienes que descalificar o insultar, al contrario, que fue lo que quizá hemos visto. Sobre todo, en esto ha destacado quizá más el responsable de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha sido quizá el más agresivo respecto a los otros contendientes. Lógicamente, él se jugaba una cuestión muy importante, que era a la tercera va la vencida. Es decir, si ya no lo consigue ahora, el proyecto suyo está ya, o sus propios analistas dicen que sería una entrada en barrena.
porque después de haberlo intentado ya 2 veces, que casi pudo, que no llegó, que pactó pero no lo hizo, y al final, bueno, pues esta es como la tercera bala vencida. También yo creo que sobreactuó mucho el presidente del gobierno. En ese momento creo que por responsabilidad no tenía por qué haber respondido en la misma medida a Rivera, también con uno que si tú te pones nervioso, el otro que si vienes acelerado, además con un cierto tono irónico, que claro, venía a decir lo que las malas lenguas a veces dicen, es decir, que posiblemente se había metido algún acelerante Rivera para cuando interviene a veces. Entonces, claro, deja caer eso de forma sutil, pero es una forma no de cuestionar los argumentos que la otra persona dice, sino de cuestionar a la otra persona. Es lo que se llama en el latín clásico aquello de argumentos ad hominem. El entregarse además, como en los patios a veces, con perdón de los niños y las niñas, porque lo hacen muchísimo mejor muchas veces, pero sí, casi como un patio de educación infantil, yo te doy la tesis y tú me das el cromo de no sé qué, y entonces el intercambio de papelines, y tratando de escenificar cosas que sobreactuaban. Eso lo hizo en el primer debate, le entregó la primera fotografía, recuerdo, en el de Televisión Española, el que estamos viendo, y en el segundo ya hubo el intercambio de cromos. Ya uno le da la tesis y el otro le da el libro de Sánchez Dragó hablando del modelo de España, que de además citando, que es otra de las características que yo creo que todos los analistas estamos de acuerdo, citando siempre al elefante blanco. Es el famoso libro de Lakoff, que parece que todo el mundo está hablando del elefante blanco, pero que no está allí, que es Vox, que efectivamente es un fenómeno reciente, pero que estaba, parece, dentro de las filas del Partido Popular, que es de donde ha salido prácticamente todos los votantes, y estaba contenido por ese modelo más de quizá un Partido Popular más menos escandaloso, y que ahora ha surgido con ese sin complejos, vamos a decir barbaridades sin complejos, y claro, era la referencia implícita que ahí había. Pero ciertamente yo creo que en el papel de Pablo Casado, del Partido Popular, si por algo se le ha criticado en las redes, ha sido por las continuas fake news o falsedades permanentes que arrojaba, y que además no corrigió el segundo debate, porque los gráficos incluso que expuso estaban falseados, los datos, y a pesar de que hubo empresas, hubo instituciones que estuvieron a continuación de los debates poniendo claramente esto no es correcto, esto no es correcto, sin embargo el segundo seguía. Entonces a mí me parece que utilizar la no verdad o la falsedad para argumentar tus tesis, tú tienes que argumentar tus propuestas sin decir cosas sobre el empleo, sobre la ley de violencia de género o sobre las pensiones que no se sostienen, porque era lo que al final yo creo que dio en el segundo debate una cierta altura Pablo Iglesias, el responsable de Podemos, porque le vino a decir no hace falta falsear porque la gente no es tonta. Es decir, esa creencia a veces de determinados líderes políticos cuando llevan mucho tiempo en el plató televisivo, que creen que van a engañar a la población, la gente no somos tonta, y por eso yo creo que ahí el segundo debate todos los analistas están de acuerdo prácticamente en que quien tuvo más alturas de mira incluso tuvo que hacer el papel de moderador a veces, supliendo a los propios moderadores y llamarles la atención y decir, mirad, es que utilizó unos términos casi como de patio de colegio de niños, a ver si os portáis mejor. A los otros fue Pablo Iglesias en ese sentido, y Podemos ahí lo que sí hizo, y yo creo que ha sido muy válido y valioso, es hacer propuestas, y hacer propuestas concretas, que en vez de liarse en toma y daca, estuvo haciendo propuestas, y yo creo que eso le ha valido el que prácticamente todos los canales y todos los medios, incluso los expertos, digan que es quizá el que ha hecho un debate más limpio y además con más propuestas concretas que podían ser entendibles por la ciudadanía. Sin duda el gran enemigo a batir era Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. ¿Salió indemne de estos dos debates o algo le ha podido afectar o erosionar en su imagen y en su proyección de cara a las elecciones de este domingo? El objetivo ciertamente era tirar en la lona, por decirlo así, a quien hasta ahora estaba siendo el presidente por parte fundamentalmente del Partido Popular y de Ciudadanos, aunque no estuvo exento de críticas por parte de Podemos también,
en ese sentido, pero siendo hasta ahora socios o aliados, ciertamente tuvieron un debate más de apoyo, incluso muchas veces de echarse una capa, o decir críticas que no se ha llegado hasta aquí, pero deberías hacer más, ¿de acuerdo? Pero ciertamente Sánchez yo creo que se vio sobre todo sobrepasado por los exabruptos. Es decir, no tanto por que hubiera un cuestionamiento, él se limitó fundamentalmente a decir lo que hemos hecho durante estos 10 meses, lo ponemos aquí, fijaros lo que hemos hecho continuamente eso, los mantras que repetía además, tanto en el primero como el segundo, casi lo repitió exactamente igual. Sanitario al PSOE, es que fue constante. Lo que ahí sí dijo una cuestión fue, se desmarcó un poco más de Ciudadanos, de decir, no vamos a pactar con alguien que nos ha hecho un cordón sanitario, pero ciertamente cuando yo creo que le pusieron contra las cuerdas es cuando le estaban diciendo no se ponga nervioso, tome la tesis, y ya perdía un poco los papeles ahí en ese sentido. Pero en cuanto a las propuestas y al análisis que hizo, yo creo que fue bastante didáctico y mostraba a la ciudadanía, bueno, pues aquello que habían hecho, no tanto qué querían seguir haciendo, sino aquello que habían hecho. En ese sentido no podemos decir que haya perdido, pero ciertamente el objetivo era batirle y ha salido en cierta medida, yo creo que indemne. No ha tenido, como decir a veces que dicen de los estadistas, tiene altura política, pero ciertamente no consiguieron el objetivo de batirle en el terreno del campo, por decirlo así. Estamos hablando con Enrique Javier Díez, experto en educación, doctor en ciencias de la educación, además de politólogo. Estamos hablando del debate, de los debates de ayer en Antena 3 y antes de ayer en Televisión Española. Y ya mencionabas en esta primera intervención, a la hora de hablar cómo valoras los debates, la importancia de las redes sociales y sobre todo de desmontar, de la capacidad que tienen ahora mismo las redes sociales y muchos programas y muchos expertos de desmontar las mentiras, las fakes en los propios debates casi en tiempo real. ¿Por qué aún desmontándolas, aún demostrando y diciendo que no es así, se continúan diciendo? Es decir, ¿hay algún motivo por el que se siga haciendo? Sí, fundamentalmente esa es la estrategia que sobre todo ha llevado a cabo Bolsonaro en Brasil, que ha llevado Trump en Estados Unidos o que ha llevado Salvini en Italia, y asesorados además por el mismo equipo de gente que está asesorando a Vox. Y Vox lo hace muy frecuentemente, es decir, lo que se trata es de generar agenda mediática, es decir, soltar exabruptos o noticias llamativas de tal forma que se debatan sobre ellas, sean verdad o falsedad. Pero lo importante es ponerlo y que los otros contendientes, en este caso, por eso lo hacía mucho Pablo Casado, que los otros contendientes se vieran obligados a desmontar o a replicar, que era lo que hacían. Por eso cuando Pablo Casado le dice al presidente, usted tiene las manos manchadas de sangre porque ha pactado con Bildu. Entonces, claro, ya venía preparado Sánchez y le dice, el Partido Popular ha pactado 172 veces con Bildu también el País Vasco, entonces ustedes tienen la mano manchada de sangre. Y entonces entran en esa confrontación, pero lo importante es que esa noticia, que realmente no es así, sino que simplemente hay propuestas que los determinados partidos pueden en ese momento decir yo lo apoyo, pero no es que hayan pactado, pero el término pactar genera como una sensación de que el otro está con los que le llaman, porque claro, a Sánchez le llamó golpista, separatista, felón, traidor, todos esos términos que es lo que hacen que justamente se vaya difundiendo en las redes como una sensación. Y esto lo hace mucho Vox, sobre todo, de hecho no concede prácticamente entrevistas, ha expulsado a la mayoría de los medios de comunicación, pero lo hace sobre todo a través de los grupos de WhatsApp y a través de las redes sociales, generando, y de hecho se ha tenido que contestar a todas las barbaridades que ha dicho sobre el tema de la igualdad o sobre el tema de las armas, meter una arma en tu casa, etcétera, etcétera. Y eso genera agenda mediática. Entonces, ahí un segundo efecto, que es que la mentira sale impune. Lo hemos visto con la corrupción. La corrupción acabamos viendo siempre que al final hay una cierta impunidad. Aquí se ha visto con la trama enredadera, el León, y veremos a ver todo el tiempo que se extiende y quién acaba o no acaba en la cárcel siquiera. Lo hemos visto con tantas tramas de corrupción. Pasa lo mismo con la mentira.
hay una cierta impunidad por parte de quienes la dicen. Casado las repitió, se apuntó también Rivera a buena parte de ellas, y luego en el segundo lo han seguido repitiendo. ¿Por qué? Porque una mentira repetida 1000 veces, decía Goebbels, el ideólogo del nazismo, se acaba convirtiendo en verdad. No sabía que era de Goebbels, fíjate. En estos debates, ¿qué es más importante? ¿Llegar al corazón, a los sentimientos, o al cerebro y a la razón? Fundamentalmente estamos viviendo una sociedad del espectáculo, es decir, una sociedad fundamentalmente emocional, donde se dice en educación ciertamente que nada llega a la cabeza que no haya pasado antes por el corazón. Es decir, cuando tú tenías un profe que te caía muy bien, lo que explicaba, la forma de eso, te llegaba más, te emocionaba. Cuando alguien, un profe, por ejemplo, no te caía nada bien o habías tenido un follón con él, lo que hacía era bloquearte. Es decir, las emociones influyen mucho, pero una cosa es que te influya la emoción, de aquellos que tienes más conexión afectiva, y otra cosa es que lo que ha pasado ahora mismo, y es que la sociedad de Twitter, donde los 140 caracteres ya la gente mariposea y solo ve los titulares, es muy difícil hacer argumentos y razones para explicar cosas complejas. Y entonces lo que hacían era mucho los titulares, y además titulares que son así como muy extremos, que es lo que hicieron ellos, justamente las manos manchadas de sangre, golpista, que inmediatamente llegan a la emoción y hace que te vincules o conmigo o contra mí, que es el modelo social que está pasando ahora. O eres del Barça o eres del Madrid. No hay término medio ahora mismo. Claro. Es todo blanco o negro. Y por eso la razón y la argumentación es muy difícil y muy complejo. O eres un separatista o eres un nacionalista, o estás con los que rompen España. Dice, pero vamos a ver, ¿qué es eso de romper? Claro, y no se analiza. Y el problema es que la argumentación ahora, en la sociedad del espectáculo que vivimos, tiene poco espacio y poco lugar. Se ve cada vez más, se vio, bueno, yo creo que desde el debate de 1900, no sé si es del 93, yo todavía no era muy mayor, pero bueno, yo recuerdo algo. Felipe González Aznar fue un poco el primer debate, ¿no?, que tuvimos aquí en España. En Estados Unidos ya nos llevamos unos cuantos años de ventaja, pero bueno, mejor empezar tarde que no empezar. Pero ahora sí es muy habitual el sacar fotografías, el sacar gráficos, el sacar... Ya no entramos ahora a valorar si están bien o no están bien, pero ¿son efectivos realmente sacar este tipo de cosas, fotografías, gráficos? Tienen sus efectos positivos y sus efectos negativos. El efecto positivo que tienen es que representas gráficamente aquella idea que quieres decir y la plasmas, casi que te entra por los ojos. En ese sentido, sí. El problema es que al final acaba convirtiéndose en carne de meme. Es decir, sí. Yo he visto memes que se han reído toda España. El de la lista de la compra de ayer era... Por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, claro, y tú acabas viendo cómo Rivera le han representado las memes entrando al a los estudios de televisión con una mochila inmensa, porque claro, además aparecía con una cantidad de tablas, de no sé qué, de papeles, y dices... El problema es que esos gráficos que tú pones luego los recambian y acaban haciendo y mandando otro mensaje, con lo cual, bueno, tiene su parte positiva, gráfica, visual, tiene su parte negativa, que luego eres carne de meme. Forma parte también del espectáculo, como nos estás diciendo, ¿no? Al final, ¿quién no ha visto esa imagen de Trump enseñando un documento que acaba de firmar y luego metiendo un montón de cosas? Bueno, sí, pues forma parte de eso, sí. Y la forma de vestir, ¿cómo la valoraríamos? ¿Cómo ha sido? Porque más o menos ha sido similar. Parece que el único que ha cambiado, no voy a decir mejorado, porque bueno, primero iba con camisa y luego fue con un jersey, pero sin corbata fue Pablo Iglesias. Todos los demás sí con corbata, colores pues muy neutros, ¿no? Azules, fundamentalmente. Fíjate, bueno, lo primero es lo sorprendente de la imagen. Sobre todo fue en el primer debate en la televisión española, que ha sido muy comentado, que ha sido 4 hombres para el poder, 2 mujeres limpiando a sus pies, que fue una de las fotos más viralizadas, diciendo cómo es posible que hablemos de igualdad, de feminismo, del 8 de marzo, la lucha por la igualdad, y resulta que para el poder ahí tenemos a los hombres en la imagen y las mujeres, sin embargo, pasando la mopa, que eran las 2 que allí aparecían. Ciertamente eso ha sido una imagen que yo creo que cuestiona mucho luego los mensajes que se dan. Pero segundo, en cuanto a la forma de vestir,
Yo creo que hay tres modelos que se hicieron muy convencionales, mientras que Pablo Iglesias de Podemos yo creo que está más cercano a la gente, que es el modelo de vestir más informal. Lo otro es un modelo más estereotipado, estandarizado y que además genera más sensación de formalidad. También quiere transmitir un mensaje, mientras que Pablo Iglesias yo creo que quería romper ese mensaje y además dar una mayor normalidad, y por eso de ahí la diferencia en ambos. Es muy interesante, sin duda. Lo que pasa es que no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? Estamos charlando de una forma amplia con un doctor en Ciencias de la Educación, además licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social, politólogo, que nos está ahora mismo analizando lo que fue el debate desde nuestro punto de vista, es decir, desde aquí, desde León, por supuesto, porque es un tema que todos hemos comentado seguro a lo largo del día de hoy, por esos datos de audiencia que hemos tenido en estos debates y seguro por la trascendencia que va a tener para las próximas elecciones del próximo domingo 28 de mayo. Ya lo dijimos al principio, pero... Abril. De 26 de mayo, 28 de abril. Gracias, gracias. Es que últimamente estamos pensando ya en tantas elecciones que nos bailan las cifras. La gran pregunta, y que seguro que te la habrán hecho a lo largo del día, la hemos escuchado también en muchas ocasiones, pero queremos ver tu valoración. El gran ausente ha sido Vox, lo sabemos. ¿Puede haberse beneficiado de estos dos debates sin haber estado, sí o no? Yo creo que se ha beneficiado fundamentalmente, de hecho lo dijeron sus propios expertos. Salió a las redes y a los medios de comunicación cuando le decían vamos a hacernos la víctima, pero nos viene muy bien porque realmente no tenemos programa. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene Vox es que tiene como 4 o 5 frases así muy llamativas, muy brutales, pero no hay un programa detrás de ello. Por lo tanto, le interesaba no estar. Claramente, ¿ha salido beneficiado? Sí, enormemente, porque además genera un efecto contagio, que es que el Partido Popular y Rivera, el Partido Ciudadanos, luchaban por ver quién era más de extrema derecha en esos debates, es decir, por suplir y atraer votantes, sobre todo en el primer debate. En el segundo debate ya Casado se quiso centrar más, quiso atraer más a otros votantes y entonces por eso le dieron tantos palos en el segundo debate donde parecía que era más tranquilo. Lo cierto es que vamos a ver las consecuencias, porque si las encuestas no se equivocan, posiblemente haya un gobierno de izquierdas o progresista. Pero si las encuestas se equivocan y Vox realmente los resultados que le dan tienen la tendencia al alza, podemos tener lo que han denominado así de forma gráfica pero muy llamativa, trifachito, aquello de Partido Popular, Ciudadanos, Vox, que está gobernando ahora mismo en Andalucía y ya han subido, lo primero, el precio de las guarderías, es decir, toda la educación de 0 a 3, que se han subido incluso los sueldos, después de haber acusado siempre de chiringuitos a todo el PSOE, lo cual podían tener mucha razón, pero lo primero es que se han subido sueldos y ha empezado a hacer medidas de, sobre todo, quitarles impuestos a los ricos. Es decir, sorprendentemente, que era además lo que prometían. Vamos a quitar el impuesto de sucesiones, vamos a quitar impuestos a aquellos que más tienen. Y dice, pero entonces, ¿cómo vamos a pagar todos los servicios públicos? Y dice, eso no. ¿Por qué? Porque para ellos es más negocio. De hecho, Vox tiene claramente el modelo que abandera es de privatizar todo lo público para convertirlo en negocio privado. Muy interesante sin duda, pero podremos hablar. Sí me gustaría, Javier, poder contar contigo en los próximos días, si tienes a bien, poder hablar y analizar, porque vamos a intentar en los próximos días ya, previos a la campaña de las municipales, regionales, autonómicas y europeas, analizar de una forma amplia, con muchos contertulios, cómo se está desarrollando la campaña electoral, las propuestas y las diferentes iniciativas de todos los partidos. Y, lógicamente, una persona con el currículum como el tuyo merece la pena siempre tenerlo en cualquier programa, y por eso ya te invitamos para la próxima ocasión. Por supuesto, contad conmigo sin ningún problema, porque además creo que es un deber de toda la ciudadanía, y yo siempre digo que todos los políticos y políticas que están en la política son ciudadanos, como tú y como yo, como cualquiera de los que nos están escuchando, que han dado el paso para decir, oye, queremos un modelo social determinado. Y entonces también es una responsabilidad
participar, aunque sea simplemente con el análisis, porque es también una acción política en ese sentido, como la que estamos haciendo y hacen todos los días, y deberíamos hacer mucho más a menudo. Por eso es tan importante, como ejercicio democrático, los debates, el análisis y la reflexión en torno al modelo social y de ser humano que queremos. Pues Enrique, gracias por haber venido. Enrique Javier Díez Gutiérrez, gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Gracias por haber analizado los debates de los candidatos a las elecciones generales de este próximo domingo, ya lo sabéis, 28 de abril, 26 de mayo.